Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. Oigan, el día de hoy va a estar con nosotros Jenny Cristerna. Jenny es una especialista en temas de marca personal en redes sociales. Hace campañas, la verdad es que está bien interesante la vida de Jenny, desde cómo inicia y cómo desde la infancia se da cuenta que esto que maneja hoy día es lo de ella. Así que no se pierdan este episodio de Jenny Cristerna, el 65. Arrancamos. Jenny, ¿qué tal? Buen día, bienvenida al podcast Los privilegios de ser patrón. Muchísimas gracias, Jenny, por estar por acá con nosotros. Muchas gracias, Lalo, a ti y a todo tu equipo por invitarme. La verdad que estoy muy contenta. Como platicábamos antes de entrar al podcast, nada es casualidad. Sí, por algo, fíjate. Sí, Y ya lo vamos a ir platicando ahorita, las casualidades de cómo llegas aquí con nosotros, ¿no? claro que sí. Oye, Jenny, fíjate, nos vamos a echar una plática, va a estar bien amena, bien a gusto. Y en el arranque del podcast, el inicio tiene una frase. Entonces te la voy a decir, Ok. fíjate, de ahí vamos a empezar. Fíjate cómo dice, para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. ¿De dónde viene Jenny Cristerna? Platícanos. Pues mira, afortunadamente vengo de una familia emprendedora. ¿Ok? Mis papás, ambos tienen raíces emprendedoras de su familia, aquí en Culiacán, nacida aquí. Fui primera hija, un matrimonio muy joven, 15 y 18 años. O sea, mi papá 18, mi mamá 15. Ok. Familia emprendedora porque mis abuelos de parte de mi papá vienen cargando un legado familiar con una taquería muy famosa acá en la ciudad, Tacos Dorados de Papa. Entonces, pues siento yo que desde ahí viene todo el tema del por qué yo salí tan emprendedora y por qué en el camino me he desenvuelto como en todas estas cosas de crear proyectos, de emprender y demás. Y bueno, Oye, Jenny, te voy a interrumpir tantito. En familia, tus papás muy jóvenes, se sí. casaron bien jóvenes, ¿no? Y seguramente tienen ya algunos añitos casados, ¿qué serán? ¿30 años más o menos? Ellos tienen, como 30 años Guau. casados, sí. Porque luego decimos, oye, se van tan jóvenes que quién sabe si van a durar. Y Sí. fíjate, eso habla ya de la fortaleza de la familia de ellos. Sí, tengo la fortuna de tener a mis papás desde siempre y a pesar de que empezaron muy jóvenes, que dicen que yo no fui la culpable de que se casaran, ellos ya estaban, Claro. y luego ya al año Ajá. salí yo por ahí de regalo sorpresa. ¿Y hermanos? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor, Ok. tengo una hermana de 17 años y un hermano de 25. Ok, Entonces están ahí. ok. Oye, Jenny, fíjate, ¿te acuerdas de esa Jenny de niña? ¿Cómo era? Platícanos. O sea, de, no sé, menos de 10 años, 5 años, ¿cómo era? ¿Qué te gustaba hacer? Platicar con la gente más grande que yo, Ok. siempre, tanto como en el negocio con la familia de mi papá o con mi mamá, que siempre ha sido estilista y siempre tuvo como que Ok. sus negocios de belleza. Entonces, yo me recuerdo mucho con mis abuelas. Fui una niña muy Ok. afortunada en Qué tener a padre. mis abuelos completos mucho Ok. tiempo. Y de siempre yo andaba con mis abuelas para todos lados. Meetings políticos en el centro, en conciertos, yo andaba con mis abuelas para Qué todos padre. lados. ¿Las disfrutaste? Sí, las disfruté mucho y hablé desde los 8 meses. ¿Qué? Era una bebé, soy igual que Marta y Gadera, ¿no? Pero sí, hablé desde los 8 meses. ¿En Dicen que serio? sí. Mis papás dicen que yo hablé desde muy bebecita. O sea, tus primeras palabras así antes del año. Pues fue decir el nombre de una de mis tías Ok. y mencionar a una de de las perritas que tenían en casa. O sea, la primera palabra no fue mamá. No, la primera palabra, lo primero fue una oración completa. O sea, mi tía me estaba cargando en el cuarto, dice que me iba a poner en la cama y que la perrita se acercó y la perrita tenía la costumbre de como subirse a verme, Ajá. porque yo era la novedad de la familia. Claro. Entonces yo le dije a mi tía, mira Marta, la coqueta. O sea, ¡Wow! fue una oración completa. Claro, no, qué chido. Oye, qué padre. Así es la historia que ellos me platican. Ajá. Y desde muy chiquita, pues muy inquieta, hiperactiva, pero Ok. tranquila, o sea, una Ok. niña muy platicadora desde muy, muy pequeña. Ajá. Fíjate, entonces la plática ya la traes como Sí. en las venas, ¿no? Fíjate, y luego en esos tiempos, por ejemplo, ya de pequeñita, en la escuela, ¿cómo eras? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Tipo, no sé, primarias, más o menos. ¿Cómo sientes que seguía esa niña como extrovertida? Sí, siempre fui muy participativa, extrovertida, pero obviamente había el punto en el que,
pues claro, mis reportes eran, su hija platica mucho, su hija es emprendedora porque venía el 14 de febrero y yo le decía a mi mamá que me hiciera paletas de chocolate para vender. Ya. O de repente yo ahí andaba tramando cosas y esos eran mis regaños. Entonces de repente yo me acuerdo si era una niña, eso sí, súper carismática, porque fíjate que una de las fortalezas que tengo hoy en día y que lo agradezco demasiado es que mi papá todos los días cuando me dejaba en el colegio me decía que yo saludara a todas las personas. Desde la persona que estaba en la entrada, desde la persona que hacía el aseo en mi escuela, mis maestras, las personas de la tienda, siempre me inculcó todos los días y lo tengo muy presente. Antes de dejarme me decía, hey, saluda a las personas que te sirven todo el día en la escuela. Y sabes que eso me hizo una niña con demasiada como libertad en donde yo me movía en la escuela. O sea, sí, obviamente no te puedo decir que fui de cuadro de honor todo el tiempo. Hubo momentos que como que también la misma, de repente cuando te reprimen, que estás en esa etapa de la escuela y dices tú, no, pues, o sea, hago algo bien, pero hay regaño, ¿no? O sea, no está tan padre ser tan platicadora. Sí, no. o armar cosas con las amiguitas y festivales y cosas. Entonces, yo me recuerdo que sí, tuve la fortuna de, te digo, relacionarme mucho en la escuela, tener muchas amigas, amigos y platicar con la gente mayor. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. O sea, el platicar con gente más grande o gente, no sé si adulta o solamente más grande, ¿te gustaba? Sí. Te digo, yo me llevaba bien con todas las personas que trabajaban en las escuelas que yo estuve. O sea, qué padre. Oye, fíjate, esa parte de emprender me llama mucho la atención porque no a todos se les da, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita me acuerdo, por ejemplo, mi hija llega un 14 y desde chiquita sí le pedía hacer a su mamá paletas de chocolate, pero ella las regalaba, ¿no? Pero esa parte la traes por tus papás. Sí, siempre han estado en comercio, entonces en emprendimientos propios, desde que yo tengo uso de razón, entonces pues me ha tocado ver de todo y crecer con mi familia en muchas cosas. Claro que también pues por tener unos papás muy jóvenes, pues a veces ahorita en esta etapa que estamos más o menos, yo en mi etapa de brincar a los 30 y ellos casi en sus, saliendo de los 40 y tantos, o sea, son chavorrucos, yo siento que son de los míos. De repente hemos crecido, ¿no? Como, o sea, yo he visto qué cosas me han ellos enseñado con trabajo, esfuerzo, pues... O sea, fíjate, voy cayendo en cuenta, yo podría ser tu papá, Jenny. Sí. Ahorita que dijo chavorrucos, dije, a ver, espérate, Jenny 30, yo 40, cabrón, yo podría ser tu papá. Yo podría ser una hija de 29 años. Ok. No, pues, saludos a tus papás, me identifiqué con eso de chavorrucos. Esos chavorrucos. Sí, ¿qué pasó? Pues, claro. Sí, no, es una aventura tener papás tan jóvenes. Qué Para padre, ellos ¿no? también es muy chistoso, ¿no? Cada rato, ahorita estamos en la etapa en la que digo, bueno, yo no sé si yo me veo más joven o ellos se ven más joven y yo me veo más grande porque... No. Oye, pero qué padre tener así papás muy jóvenes, ¿no? Sí. O sea, se puede disfrutar. Sí, se disfruta. Las pláticas y las charlas deben ser diferentes y deben ser... Sí, porque yo de repente ahorita en esta etapa en la que estamos, yo de repente los veo como mis hermanos mayores y nos fortalecemos mucho porque pues yo también ya entro en una conversación con ellos en la que claramente no hablamos como padres e hija, sino como amigos, como compas, como incluso hasta a veces como colegas y nos... Sí, el nivel de entendimiento puede ser mucho mayor. Sí, ¿no? es una comunicación muy, muy amplia. Claro, y bien diferente a la parte tradicional, ¿no? De cuando el papá ya es adulto y le dices, no hagas esto y las cosas cambian, ¿no? Qué padre, qué padre. Sí. Oye, Jenny, fíjate, ¿te acuerdas de algún emprendimiento, aparte de esas paletitas en el día de San Valentín? Algo que hacías en la escuela para igual vender, ganar, algo que había por ahí. Me acuerdo de esas paletas, las tengo muy presentes porque ya era cada 14 de febrero. Creo que aparte de eso, también hubo una etapa en la que llegué a vender pinturas, creo. Ok. O sea, ya igual todo empezó, o sea, sí en la primaria tuve como que esos comportamientos de emprendedora. Y cuando tenía la oportunidad, que si había una kermés, que si había un alboroto de eventos en la escuela, pues yo recuerdo que participaba en algo. Si no era en algo artístico, era en vender algo, ¿no? Pero te gustaba participar en la escuela. Sí.
Y cuando pasas, por ejemplo, ya a un nivel secundaria, prepa, ¿cómo vas siendo igual o algo sientes que cambia? O, Cambiaron muchas cosas. ¿así? De hecho, la secundaria fue una de las etapas, no me gusta ya decirlo así porque ya he madurado mucho esa parte, Ok. pero mucho tiempo de mi vida yo pasé diciendo que la secundaria había sido la peor etapa de mi adolescencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en ese momento había situaciones en casa que no fueron las más bonitas Ok. y que yo obviamente como estaba en adolescente, en la etapa en la que estás Ok. padeciendo todo y sintiendo todas las emociones al mismo tiempo y luego empiezas a enamorarte y luego empiezas pues a crecer, a pensar quién quieres ser mañana. Ok. Había caos en casa, había situaciones familiares, tanto en mi núcleo familiar, papá, Ya. mamá, Ok. ellos estaban en una etapa difícil de su matrimonio. Ya. También había situaciones ajenas que pues mis papás permitían que entraran a la casa. Ya. Entonces, en mi adolescencia yo vi todo lo que pude haber visto y fue una vida esa etapa fue muy difícil para mí, yo sufrí mucho. Me acuerdo que yo deseaba que el tiempo pasara rápido porque esos fueron Ya. momentos de mucha oscuridad y de que cuando dicen crecer duele, sí, crecer duele muchísimo porque vas definiendo quién eres, a dónde vas, vas definiendo tus principios, tus valores, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. O sea, Claro. yo crecí en un ambiente en la adolescencia algo tóxico, donde mi vida pudo haber sido fácil y sin preocupaciones, a lo mejor mis aspiraciones de ser una mujer empoderada, de emprender, de no esperar que una persona llegue y me cambie la vida, pudo haber sido muy distinto en mi etapa de secundaria porque tuve un novio que iba mucho más adelantado que yo, o sea, como que pasaron Ya. muchas cosas, incluso también ¿Mayor tuve, o no sí, tanto? no tan mayor, Ok. unos 3 años más Ok. o menos mayorcito, pero Pues él igual más estaba jóvenes en, que tus sí. papás, ¿no? De que se llevan como 3 Ajá, años. pero estaba en otra atmósfera, en otro tipo Ya. de vida, ¿no? Entonces era como que mi adolescencia fue como que pude haber tenido una vida muy recia, muy chiquita, pero la vi a través de mi familia. Viví todo eso a través de ejemplos que yo tenía muy Ah, ok. cercanos. Ok. Entonces, como que ahí es el punto de definir qué va a ser de ti los próximos años, ¿no? Oye, pero fíjate, así es como me platicas, Jenny, qué madurez. De por sí, la madurez en la mujer siempre es mucho mayor que el hombre, ¿no? Pero fíjate, en etapa secundaria, tú viviendo temas que ahorita lo que platicas en la parte familiar, y a lo que me refiero yo, la madurez que tú vas desarrollando para a esa corta edad, decir, o sea, más o menos 15 años, decir, ah, mira, esto que estoy viviendo yo quizá de noviazgo y de pareja no está chilo, no está padre, porque estoy viendo o mis papás ya me inculcaron otras cosas, o vengo de otro tipo de valores, que a esa corta edad, insisto, no todas las personas pueden llegar a tener esa madurez, decir, esto no está bien. Sí, es que mi adolescencia, a ver, había mucha inestabilidad, había situaciones ajenas, te digo, a mí que yo recuerdo, pues mis papás también que muchas veces permites que la familia entre a casa, Ya. que influyan desde las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos, Sí, los familiares, los compadres, los amigos. Entonces, pues yo crecí en un ambiente en el que yo sé que mi historia pudo haber sido distinta, en el que todo eso que pasó a mi alrededor yo lo vi como un espejo y lo vi como una escuela. Digo, ya. agradezco haber pasado por ahí, aunque dolió, aunque fue la primera vez que yo acudí a terapia porque hubo un momento en el que yo traía pensamientos de ya ¿En no quiero estar serio? aquí. Wow. ¿Pero qué ibas? Sentía O sea, si eran 15 años más o menos. No, antesito de los 15 años. no, Todo pues empezó desde bien los chiquita. 12 a los 14 para mí fue un tormento la vida. O sea, no te puedo explicar como todas las situaciones que a mí Sí, me llevaban a tirarme en un rinconcito en mi cuarto y llorar y decir, ya no quiero estar ¿cómo aquí. crees? La vida es muy complicada, o sea, ¿no? O qué va a Y pasar cuando no crezca. manches, y a tus 13 años no puedes decir que la vida es complicada. Pero O 13, yo en mi 14. adolescencia viví muchos momentos muy caóticos, te digo, por mismo ambiente, Sí, entornos familiares y de amistades cercanas a mi familia, en los cuales sí, a lo mejor muchas personas decían, no te falta nada, qué padre, tú eres la niña, la vecina que tiene todo. Yo viví desde que recuerdo, nunca me faltó nada, pero a veces la vida de tener lujos o no tener aparentemente necesidades de otras cosas, no lo es todo.
Sí. No lo es todo. Entonces, ahí de Wow. repente hay confusión sí, te llenan de claro, cuando me faltaron vacaciones a mí con mis papás, cuando me faltó algo para el colegio, cuando faltó algo en Navidad. Yo lo que le pedía a Santa a mí me llegaba. Claro, estable en cuestión económica. A mí nunca me faltó nada en esas etapas de mi vida, Económicamente. pero yo no era una niña adolescente feliz. Ya. Yo sabía que algo no era, o sea, que algo no estaba bien. Y gracias a Dios, gracias ¿Y a Dios, cómo lo brincaste? ¿Cómo lo superaste? porque mis papás, bueno, no tanto ellos, sino Dios tenía un plan para mí, para mi familia. Entonces llega la palabra de Dios a mi casa y eso cambia por completo todo. Entonces llegamos a tener acercamiento con la iglesia cristiana por una tía que siempre oraba por nosotros. Claro. Y a mis 15 años ella me dijo, oye, yo te voy a dar un regalo que no, pues no te lo puedo envolver, me dijo, y cuando tengas un ratito en la fiesta, y yo imagínate, mis 15 años, yo los quería disfrutar, y así como que, ay, qué Estabas en tu flojera. fiesta de 15 Sí, años. estaba en la fiesta de mis 15 Ajá. años, y ella me dijo, oye, te voy a dar un regalo que no lo puedo envolver. Pues yo dije, pues, ¿qué me va a traer? Me va a regalar El carro. y ya. Sí, claro. ¿Qué me va a dar? Y ya me acuerdo que en una oportunidad nos fuimos ahí a un rinconcito y ella hizo una oración por mí y me dijo, pues mi regalo para ti es Jesús en tu corazón. Y pues yo en ese momento, para mí todo tuvo sentido en que a lo mejor desde antes de eso nadie me había hablado de que había un Dios o de que la fe podía ser algo que podía mover montañas en mi vida, ¿no? Entonces, Claro. eh, me hizo sentido, lloré y así como que de repente dije, ay, pues no soy como para llorar en mis 15 años, ¿no? El maquillaje, el peinado y todo eso, Claro. pero fue un regalo muy bonito y no se me olvidó. Entonces ya con el tiempo pasaron situaciones y mis papás deciden empezar a asistir a iglesias. Entonces ahí Ok. empieza como otra etapa muy interesante de mi vida en la que Dios influyó mucho para que yo volteara a ver que tenía muchos sueños. Súper, fíjate. No, y fíjate, yo siempre he pensado qué importante es la parte de la religión. Sí, La que, la que quieras. o sea, la que te inculquen, la que guste seguir, o sea, pero siempre el tener a ese como ser superior, ¿no? De oye, necesito que me cobije, necesito sentir protección, necesito acercarme a algo, y qué importante es. Sí. Sí, sin duda. Sí, o sea, Dios para mí es todo y yo desde que recuerdo, Él como que, o sea, hizo toda envolvió como Ujú. todo lo que había, o sea, yo ahí sentí una restauración que yo le dije a mis papás, o sea, yo los volteaba a ver y yo les decía, es que lo mejor que pudieron haber hecho por mí, por mis hermanos, fue habernos dado esta escuela, este estilo de vida, porque los principios y valores que tú le des a tus hijos, yo todavía no soy mamá, pero para los que son papás me van a entender que yo es lo que agradezco a mis papás, digo, todo, desde traerme a este mundo, pero yo siempre Ujú. les recuerdo, gracias, porque a pesar de la vida que teníamos, a pesar de que muchas personas criticaron, se burlaron, nos dejaron de hablar, se cumple mucho el dicho en mi historia de vida y de familia cuando dicen, tanto tienes, tanto vales. Cuando ya no hay nada, ya nadie está contigo. Híjole. Entonces, yo vi todo eso desde muy niña. O sea, yo vi la casa llena y cuando crecí, he visto la casa vacía. Ya no está esa gente que necesitó tanto de mi familia. Y dices tú, o sea, es duro, pero yo afortunadamente lo vi muy chica me lo hice una fortaleza. Fíjate, es cierto, lo hiciste en Fortaleza, pero también te das cuenta que no las necesitabas, Sí, claro, o sea, ¿no? digo, mira, escuela de vida, no siempre es bueno, ¿no? Como todo este tema de que se cumple el dicho perfecto, tanto tienes, tanto vales. O sea, Sí, cuando hay, todo el mundo está en tu mesa, pero cuando necesitas, la gente te no. va a dar la Y, espalda. y hace ratito comentabas algo, qué importante es, sobre todo como padres de familia, cuando estás ahí en tu núcleo, con tus hijos en casa, qué importante es saber a qué personas metes a tu casa, aunque sean tu familia, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo siempre digo, la familia entre más lejitos, mejor. Y la mía está en la Ciudad de México y los amo. Pero qué bueno, porque eso me permite que ellos no se metan en la vida de mi esposa y de mis hijos y yo no me meto en la de ellos, ¿no? Y con respecto a las demás familias, qué bueno que las tengo todavía más lejos, porque nada más nos vemos, nos saludamos a veces por Facebook y qué chilo que está así y se acabó.
porque entonces si no, empiezas en un ir y meterte a la casa y decir, oye, es que lo que está haciendo tu hijo está mal, y si lo permites, no, hombre, tú vas a saber cómo educas, y creo que la educación que te dieron a ti, por lo que estás platicando, pues sí fue como fincada en valores, en principios. Sí, sí, o sea, sí pasaron, o sea, yo recuerdo, te digo, la etapa oscura, adolescencia, pero sí después fue como un giro de 360 grados donde mis papás también por ellos, pues ser muy papás muy jóvenes y todo, Claro. lograron como que decir, ¿sabes qué? Aquí cambiamos el rumbo y la historia de, pues, de nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo ahí sí siento como esa parte de, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido distinto, no? O sea, a veces te cuestionas esas cosas, pero afortunadamente Dios llega a nuestra casa, Dios llega a nuestra vida, llega el estilo de vida del cristianismo, Ok. nos envolvemos en toda esta etapa y luego ya de ahí llegan cosas. Yo llegué a la radio primero por Cristo, o sea, por el grupo juvenil de la iglesia cristiana Ok. y al tiempo llegué por la carrera, pero Y se te fueron juntando, se te me fueron fue enlatando. juntando. Oye, fíjate, entonces para no adelantarme, qué padre, empiezas a brincar como esos obstáculos de temas personales, también la familia ayuda mucho con la parte de la religión. Llegas a la parte de la universidad. Sí, ¿Cómo sabes que tú tienes licenciatura en comunicación. comunicación? ¿Cómo defines qué es comunicación lo que vas a querer? Pues tenía varias opciones. Yo siempre Ok. le dije a mis papás desde niña, yo les decía, yo voy a ser maestra o voy a ser artista. Esas eran mis palabras. Y luego ya empecé a crecer y de repente, pues obviamente no, hasta cierto punto ya en la prepa me enteré cuando te empiezas a informar de las carreras y universidades y demás, Ujú. pues ya sabía que había una carrera en comunicación, periodismo, todo este rollo de los medios de comunicación. Pero en mí siempre había una inquietud. Yo en algún momento por ahí divagando le dije a mis papás, yo me quiero ir a estudiar al CEA, yo quisiera estudiar Ok, actuación. ok. Claro que era muy chiquita, todavía ellos no estaban preparados como cómo la vamos a soltar a que se vaya a la Ciudad de México, De ¿no? O sea, acuerdo. fue como un sueño ahí trunco que nunca como que pude aterrizar, Ujú. pero no era tanto eso, era más enfocado en temas de medios de comunicación. Ajá. Y alguna vez me acuerdo que me invitan a la radio los chicos del grupo juvenil donde yo, a la iglesia donde yo iba, y ellos iban a la radio todos los miércoles en la madrugada, bueno, en la noche, pero el programa era así como tipo de 10 a 12 de la noche, Ok, una cosa ya así. más noche. Entonces, ajá, me invitan, empezamos a participar, íbamos mi papá y yo, y me acuerdo que un día pues me tocó a mí leer ellos leían un libro que se llama Una vida con propósito, que ese libro es de mis libros favoritos, es Ok. de Rick Warren, que fue uno de los consejeros de Barack Obama. Una vida con Una propósito. vida con propósito. Ok. Él cuenta toda la historia, cómo pudo salir adelante después del suicidio de uno de sus hijos, él siendo un hombre tan importante, Wow. asesor de la Casa Blanca. Entonces, Wow. se los recomiendo mucho. Lo voy a buscar, fíjate. Sí, y ese libro, justo ellos leían un capítulo por semana, ¿no? Entonces llega un momento, ya no me acuerdo qué capítulo me tocó a mí, pero Ujú. me invitan a, oye Jenny, ¿sabes qué? Pues hoy te toca, ¿no? Yo hacía que pues en mi vida había estado en la radio, estaba por hacer los exámenes para ver a qué carrera se aplicaba en la prepa, entonces todo Ok. fue como al mismo tiempo, voy al programa, leo el capítulo y luego empiezan a entrar llamadas a la cabina y la gente dice, ¿y esa niña por qué nunca la habían traído? Tiene una voz muy bonita. Ok. Entonces, yo como que dije, wow, o sea, hay gente que me está escuchando Ajá. y fue ahí como una conexión bien bonita con esa parte de tu propósito, los sueños, y entonces ahí todo tiene sentido. Salgo de ese día y le digo a mi papá, ya de regreso a casa, voy a estudiar Te comunicación. encantó la radio. Me encantó la ¿Qué radio. O dijiste? sea, le dije, Esto es lo mío. lo que yo sentí cuando hablé en ese micrófono, yo no te lo Ajá. puedo explicar, Qué le dije. chilo. Entonces, yo quiero estudiar comunicación, voy a buscar las universidades y te digo, Creo que es por aquí. sí, Me llama esta carrera. eso, pero yo lo sentí, o sea, yo lo sentí en mi estómago, así como Ok, ok. un de que, a ver, lo tuyo es hablar, ¿no? Y ya todo les hizo sentido. Cuando yo estaba muy chiquita, no sé si, bueno, si te tocó estar aquí en Culiacán desde hace mucho tiempo, Tengo tienes 15 años familia. aquí. Ah, bueno, había un lugar Por tu edad seguramente sí. sí, en Cinépolis que se llamaba Moyland, donde dejabas a los niños porque había como, era como un Kidzania Ok, chiquito, ¿no? ok. Entonces mis papás cuando iban al cine, a mí me dejaban en Moyland y había una cabina de radio de Maxi Radio. Entonces yo trabajé en Ok. esa estación, Ok. pero Era yo como el jugaba, Kitsania de aquí, de sí, Culiacán. ajá. Ok. Entonces yo Como la jugaba ciudad de en los la niños. cabina, no me podían sacar de la cabina. Ah, Yo ok. llegaba Ahí llegabas y decías, yo ya, ahí me aquí plantaba son y 8 ahí horas. las horas que
me dejaban mis papás, yo en la cabina de radio. Órale, qué padre. Entonces, te digo, pasaron muchas cosas en mi infancia que ahora yo Sí, las la vida armo ya te iba diciendo, como, por aquí es, sí, por aquí es. sí, así. Y ya luego pasa eso y digo, la radio. Cuando estás ahí así, leyendo el capítulo en la radio, ¿qué año, más o menos, cuántos años tienes? Tengo 29, eso fue hace 10 O años. sea, unos Sí, 19 años. sí. Y entonces entras y dices, pues va a ser comunicación y entras a estudiar comunicación. ¿En dónde estudias? Estudié en la Universidad Autónoma de De Occidente, Occidente. la antes UDO, hoy UDO. Guadeo, me tocó esa transición de la universidad. Ajá. Ahí me metí a estudiar, no tenía muchas opciones y esa siempre fue Qué como la buena principal. escuela. Yo no la conozco, o sea, planes de estudio, y todo, obviamente sé qué es, pero qué buena escuela, porque aquí ha habido gente importantísima en el tema de medios de comunicación y han salido de ahí, Sí, ¿verdad? es una de sus carreras de mayor, bueno, hoy en día sé que ha bajado muchísimo, tristemente, me da mucha Ok. tristeza saber Ok. eso, hace poco me enteré, pero en su momento ha sido de las mejores universidades con la carrera licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sí. Tiene dos vertientes, tú te puedes ir a comunicación organizacional y medios de comunicación. Ok, ok. Oye, Jenny, y entonces pues ya decides estudiar comunicación y una vez que estás ahí, ¿cómo te va? ¿Cómo eras? ¿Te gustó o no te gustó? Fui un torbellino desde el día 1. Ok. Cuando yo tengo la experiencia de, pues una vez que empecé a asistir con el grupo de jóvenes a la radio, ya no hubo quien me sacara de ahí, yo todos los miércoles ahí Ya, estaba. ya hizo. Y de repente llega como toda esta etapa de, ya voy a la universidad, ¿qué va a pasar? Yo trabajo desde los 12 años, no porque mis papás me hayan obligado a trabajar, Ok. sino porque como siempre hemos tenido negocio, o sea, familiar, Mm. mi abuela paterna, que yo se lo agradezco también demasiado a ella cada que puedo, todavía la tengo ahí ya de 87 años Ok. casi. Yo todos los días le agradezco que ella me enseñó a trabajar, me enseñó a ganar dinero. Entonces, Wow, qué ella me padre. decía, vente a trabajar al negocio. Entonces, yo desde muy chiquita, mi primer trabajo fue lavar platos en la Ok. taquería de mi familia, después pasé a ser mesera, después pasé a la cocina y después pasé a ser la asistente de mi abuela. Entonces ese negocio lo han tenido toda la vida. Sí, Tacos dorados de papa, ¿me dijiste? sí, Tacos Dorados Rey ¿Cómo se David llama? se llamaron mucho tiempo. Tacos Dorados Rey David. Hoy Ok. tenemos ya una sucursal propia, mi familia y yo, y se llama Tacos Adorados. Tacos Sí, adorados. Sí ahí lo lo vi. taguea. Aquí a ver si lo ponemos Sí, tacos adorados. Adorados. Entonces Ok. hay una historia familiar muy, muy interesante. Pero te digo, todo esto lo mezclo porque todas esas cosas influyeron mucho en mí. Ok. Yo pues tenía mis ahorritos y así de repente, si así a mí, o sea, digo, aunque no me faltaba nada, y sí de repente había cosas que yo ya me determinaba, y ya decía a mis papás, oye, vi un curso de tal cosa y yo tengo ahí dinero, lo voy a pagar, voy a ir, ¿no? Ok. Entonces, miré un curso de radio que se llamaba, era un taller de locución con unas locutoras muy famosas, aquí eran Jimena Aguilar, Samantha Chower, ellas estaban ya como en su auge de Ajá. locución acá en Culiacán y tenían un programa que se llamaba La Piña Colada, entonces yo las escuchaba y Ok. también yo muy fan de María Luisa Guerrero, yo muy fan de todas las Ok. Que aquí estrellas que había en estuvo. la radio, ¿no? Entonces, ellas sacan un curso y yo decido entrar, pero Ok. ya estaba a meses de entrar a la universidad o no me acuerdo si ya había entrado. El caso es que antes de, porque el primer año es un tronco común, la verdad, o Ajá. sea, Sí, es sí, sí. como que sí es un momento de que te sacas de quicio y dices, realmente voy a soportar querer estudiar esta carrera, ¿no? Porque no te enseñan realmente nada en el tronco común más que cosas muy Muy básicas básicas. Ujú. y yo que Pero más o menos te van definiendo como para dónde quieres ir. sí, entonces como tú, a Ujú. ver, ¿quieres o no? Entonces, en ese momento yo me acuerdo que yo me metí a ese curso y ya que estaba en primer año, o sea, me meto a ese curso, es un éxito, me empiezo a relacionar, me va muy bien, me encantó, pero llego a la universidad y tronco común, pues. Entonces, Ok. yo decía, yo quisiera practicar Sí. porque si no me gusta la carrera, o sea, yo como que tenía esa inquietud que decía, es que no me es suficiente porque en la universidad te topas con cosas muy duras cuando te das cuenta que a veces tus maestros ni siquiera han estado en un programa de televisión o en una Ujú. cabina de radio, ¿no? Entonces, Ujú. yo me empecé a meter a cursos en mi primer año de Querías universidad. correr en vez Sí, yo quería de correr. caminar. Así. Yo la Ajá. más impaciente, la más intranquila, la más Claro. hiperactiva. Y bien chistoso, fíjate, porque mucha gente de repente a mis papás les dijo, hey, esta niña quiere correr muy rápido, ¿no? O a mí incluso me hicieron llegar a hacer sentir mal mis compañeros, mis maestros,
porque pues no se les hacía normal que yo no quería ir al ritmo de todos, yo quería más, Ok, no era ok. suficiente. Entonces entro a un programa que se llama Media 13 de TV Azteca, Sinaloa, y ahí Ok. conozco a Paul Villegas, que años después fue mi jefe. Órale, qué padre. O sea, me empiezo a relacionar otra vez y empiezo a descubrir el mundo de los medios de comunicación desde mi primer año de universidad. Es que ibas más rápido por el tema laboral que por el Sí, universitario. sí, yo estaba, O sea, el universitario dijiste, me está frenando y yo ya voy acá. sí, yo decía, es que imagínate mis papás, el esfuerzo de pagar la universidad, esto, aquello, y que no me termine de llenar esta carrera. Entonces yo quiero desde ahorita saber que realmente Sí, sí o esto es no, para mí. claro. Oye, fíjate, que eso que fue como los 20, 21. Sí, o sea, te estoy de los 10, sí, 18, 19, Ok, ok. ahí entrando a mis 20 casi. Entraste a, me dices Maxi Radio, ¿verdad? Sí, ahí entro ya. Primero, mi primera plataforma en radio fue Radio Sinaloa. Yo Ok. empecé bien chistoso o sea, haciendo todo lo que te conté, aún así Ujú. para que veas que cuando la vida tiene cosas para ti, tú no te imaginas cómo van a llegar, pero te van a pasar. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. gracias a esa inquietud, mis papás subían a Facebook y yo también. Desde entonces las redes sociales son parte de mi vida. Ujú. Subíamos Sí, a ya Facebook naciste con redes. pues la niña fue al curso de TV Azteca. No, pues que la niña fue al curso de acá no me acuerdo qué estación era, pero de las locutoras. Entonces, Ok. todo lo que yo documentaba de esa etapa de mi vida y que mi familia sabía que yo iba a estudiar o que ya estaba estudiando comunicación, hay un tío, primo de mi mamá, así lejano, que un día le dice, oye, quiero ver a tu hija porque yo escucho a un locutor todas las mañanas y me gustaría, y él ha dicho, ha platicado que él ocupa practicantes, entonces me gustaría recomendarle a tu niña. Ella desde chiquita ha sido una niña muy carismática, Ok. entonces lo veo en un funeral, una cosa así. Entonces, fíjate, nunca nos pusimos de acuerdo y yo me acuerdo que tuvimos que coincidir por ahí en un Ajá. funeral o algo Ok, y, ok. ay, mira, oye, ¿estás estudiando comunicación? No, pues que sí, voy entrando. Oye, te voy a pasar el número de un amigo locutor, yo lo escucho todas las mañanas, Ok. Juan Manuel Esparza, el Comanitos Show. Ok. Él te va a invitar a su programa para que hagas prácticas de la radio, no sé si ya las ocupes, pero yo te veo ahí que andas en comunicación. Y yo, pues Pues, va, dale. le hablo yo muy propia, Ajá. me dan la oportunidad y el primer día que voy yo no había hablado absolutamente, o sea, yo llegué y yo enmudecí, yo solamente me dijo él, escucha todo mi programa Ok. y al final me dijo, platicamos. Yo confié en él de que no iba a entrar al aire ese día. Ah, Y nada, en el segundo corte, por ahí ya me acuerdo, su programa véngase. empezaba como desde las 6 de la mañana, una cosa así. Ajá. Eres el primer programa matutino, un morning show Ajá. de grupero, porque pues regional Ok. mexicano, tema de radio institucional, de gobierno, o sea, se jugaban muchas cosas en Radio Sinaloa, pero ahí empezó mi historia en la radio. Ok. Entonces, cuando es el corte de las 8:15 más o menos de la mañana, porque lo tengo súper clarito en mi mente, íbamos a ir a corte y luego íbamos a presentar una canción de Julián Álvarez, me acuerdo, la Ajá. de Ni lo intentes, creo que era una cosa así. Ok. Y me dice, oye Jenny, pues, ¿quieres estar en la radio? Vas. Vas. Tienes que Ahorita es entrar, cuando sí, das corte, dices esto y presenta. esto y presentas la canción. Yo dije, no, pues yo lo que estaba acostumbrada era ir a la radio, leer un libro Ajá. y hablar de lo que Dios pusiera en mi corazón. Decía, pues no sé qué voy a decir, Claro. no, pero bueno, lo hice y ya se quedó serio, así. Bueno, es que parte del tema de la radio y del juego y todo, tienes que manejar una improvisación Sí, y una mente bien hábil. sí, 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 Cañón. para estar, o sea, Sí, y saber muchos temas, ¿no? Entonces, sí. presento la canción, él sigue su programa, no me dice nada y yo así como de, me voy a quedar, no me voy a quedar, Ajá. o sea, Que sigue. ¿qué sigue, no? Y pues ya se acaba el programa y entonces me dice, pues bienvenida, eres parte del Comanitos Show, Wow. ve Ok. buscándote un apodo porque pues tengo un nombre muy largo, me llamo Jennifer Linet, entonces como que, o me dice, Jennifer Linet. ajá, me Ajá. dicen o Jennifer o Linet o Jenny, entonces Ok. ahí creamos un seudónimo. Muchos años en redes sociales y en la radio me conocieron como Jenny Love. Jenny Love. Sí, Jenny Ok. Amor, porque pues éramos el contraste, el show de que Comanitos era como ranchero, grupero, y luego Ok. hablaba yo y decían que yo era la pop Ok. del programa y que era la voz fresa y no sé qué. Entonces la gente misma me hizo tener como un apodo y ahí empieza como esa historia Pero en la ¿y ese radio. Jenny Love
actualmente lo traes como en redes, ¿no? ¿O no? Sí lo pongo, pero ya no tanto Ok, cuando empezó la transición de Jenny marca personal. ok, Ahí empecé a tomar mentorías y fue como una de las cosas de, a ver, ya Jenny está madurando, Jenny ya no le gustan las mismas cosas, ya, entonces ok. costó trabajo, pero lo entendí y ha resultado muy positivo. Fíjate que ahorita vamos a pasar para allá, ¿no? Pero todo ese proceso de madurez ¿cuántos años te dio la radio, más o menos? 6 años. ¿Por qué estaciones pasaste? Radio Sinaloa, después hago varios castings, en uno quedo, que hubo 80 personas, que fue para Maxi Radio, y Ok, quedo entre las 6 de personas, de 80 que... 80, Ok, quedé entre las wow, 6. Yo actualmente tenía meses que había salido de Radio Sinaloa, que fueron mis prácticas súper adelantadas. Yo todavía no tenía que llevar prácticas a la universidad. pero ya lo estabas Ya lo haciendo, estaba ya, haciendo, sí. ¿no? Y ahí luego empiezo a emprender también en esa etapa. Ujú. Entonces estuvo bien caótico porque 5 de la mañana salía de mi casa y regresaba a 9 de la noche. Estaba en la universidad en la tarde y luego empecé a emprender mi primer negocio, que fue formal, de accesorios, por un programa, ciertas cosas que por ahí entré, que ahorita te platico, encantada. Ese ya es un tema de emprendimiento, que Sí, accesorios. sí, Ok, empecé a vender accesorios, bisutería, iba y ok. compraba bisutería a Guadalajara. Bueno, ya tenía la mayor cantidad de proveedores, pero todo empezó porque en mi etapa de prepa trabajé en una tienda de bisutería en Forum, y yo decía, fíjate, cuando llegaba a trabajar todos los días, que fue un trabajo muy, muy, muy pésimo en sentidos de, pues, venta de mostrador, estás de pie todo el día. Te digo, Ya, yo como empecé a trabajar desde muy niña, hubo un punto en el que mi abuela me dijo, ya, ella me corrió del negocio y me dijo, vete a buscar otro trabajo. ya, sí. Entonces, me sacudió mucho, pero me dio la mejor escuela que me pudo haber dado, porque yo me pude haber quedado ahí y acostumbrarme A eso y toda tu vida. sí, o sea, ahí en el Claro, negocio familiar, ¿no? Y aquí puedo crecer. ya, Pero ella me dijo que no, que ya no había crecimiento, que me tenía que ir ya. a Es buscar un momento de que tú ya trabajo. busques. Sí, vete a buscar trabajo, una plaza. Y mis papás como que, pues le andas dando ideas y esta niña quiere volar, pues entonces, aún así, está bien, vete a trabajar. Me voy a trabajar, me acuerdo en la prepa, trabajé temporada octubre, noviembre, diciembre, y yo entraba todos los días a ese negocio y yo decía, cuando yo esté más grande, yo quiero tener un negocio como este. Ok, Y así, ok. mi mentalidad vi el negocio y dije, yo quiero un negocio de, Quiero de esto. este giro, ¿no? Empiezo a conocer porque pues empiezo a trabajar ahí, llega la radio, llegan muchas etapas al mismo tiempo y te digo, la misma inquietud de yo querer volar Ujú. fue como también querer absorber todo y volverme una persona, hoy digo multifacética, aunque en cierto punto pues yo digo soy adicta a trabajo, soy workaholic, ¿no? Pero me acuerdo que todo estaba pasando al mismo tiempo y yo aproveché al máximo todo lo que pude, ¿no? Entonces era Ok. la radio, emprendimiento. Una tía me dijo, oye, fíjate que ella entró a trabajar a la Secretaría de Economía, entró a un programa que antes había en gobierno, que era INADEM, no sé si te tocó el Ajá. Instituto Nacional del Emprendedor. No, no. Este nuevo gobierno lo eliminó por completo, Ok, pero anteriores presidentes nos habían dado esa ok, institución a los emprendedores. Y digo nos habían dado porque yo fui de las últimas beneficiadas de ese ok. programa, que era a nivel nacional. Entonces, tú te vinculabas aquí desde la Secretaría de Economía, hacías una incubación del negocio y si tu proyecto pues salía ganador, a ti te daban un crédito que iba a fondo perdido y cosas Ya, así, ¿no? ok. Entonces, me meto a eso mientras estaba en la radio, mientras estaba en la universidad, pues mi proyecto sale uno de los ganadores Ándale. y hago un proyecto de negocio para mujeres, donde mezclo la parte que mi mamá siempre fue estilista y luego meto el tema de los accesorios y me empiezo a empapar y todo eso. Y me dan 150,000 pesos a mis casi 20 años, 19 años, Para para empezar a poner mi emprender. primer negocio formal. Pero entonces, ¿qué fue el Lo que proyecto que ganaste, hice qué fue? se llamaba Virtuosa, el Oh, accesorio de cada mujer, era un ok. negocio donde mezclábamos servicios de belleza y vendíamos bisutería para las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, Y a tus pues 19 años, qué padre. sí, mi mamá ya tenía un local porque ahí ella daba sus servicios de belleza, Ok, entonces yo lo que hice fue que con ese dinero, pues mis papás me regalaron un viaje antes a Guadalajara y mi papá me llevó a Expo Joya ok. porque él también, muy soñador como yo, me dijo, pues si tú te quieres proyectar y visionar, yo tengo que invertir en eso que tú quieres, ¿no? Entonces Órale. me llevo un año antes de vacaciones y nos vamos, me registra en Expo Joya, yo en ese tiempo ni sabía Ok. que había todas estas cosas.
hacemos un recorrido y yo me quedo así, de que dije, wow, o sea, ahí encontré mis proveedores y entonces cuando ya sale mi crédito y me dan ese dinero, me Ya vuelven a sabes con llevar. quién comprar. Sí, ya Oh, tenía, wow. ya habíamos dado ese pasito, aparte que cuando incubas un negocio, en el modelo financiero te van pidiendo algunos requisitos, ¿no? Entonces Claro. me sirvió mucho incubar un proyecto era todo pues al mismo tiempo, ¿no? Oye, Jenny, fíjate, bien joven y solamente en la parte profesional, chamba, proyectos y la parte personal. Pues la parte personal ha sido otra como aventura por ahí en la que claro que he tenido tiempo para tener Por- novios. Porque por ahí me enteré de que muy joven te dieron anillo de matrimonio. Sí, 20, 21, ¿no? sí, como a los 23 años Ah, casi ok. me estaba casando. Bueno, casi, Casi. casi, sí, fíjate que, o sea, pasa toda esta etapa, te digo, yo iba con todo el power, Ajá. Sí, tu proyectos, mente estaba yo, enfocada en el trabajo, en el emprendimiento, el sí, desarrollo. pregúntame cuántas veces falté a la universidad por ir a trabajar en la radio, muchas veces. Yo me perdí la universidad, que no, digo yo a veces, Ok. no es como presunción ni es soberbia, sino que a veces digo, tristemente hoy en día el tema del sistema educativo es triste para los estudiantes que queremos más, Ujú. porque no me perdí la gran cosa por faltar a la escuela. Yo siento Sí, que sí fue de acuerdo. importante, fueron tablas, claro que la universidad fueron muchas tablas y fueron también relaciones públicas, pero mis tablas yo las hice afuera. De O sea, en acuerdo. la radio, trabajando, tocando puertas, haciendo castings y que no quedara, otros en que sí. Entonces, Claro. yo en la universidad pues ya era alguien afuera, ¿no? Sí. Entonces, a veces ese tema de mis maestros nunca habían estado en Sí, una la universidad cabina. era el paso que tienes que cumplir como para Sí, decir, tengo el papelito y sí soy, sí, y luego la ¿no? presión de un negocio. Y De luego acuerdo. era como todo al mismo tiempo. Entonces yo, claro que fui una alumna bien intensa, pues en ese Ok. sentido de que, claro, mis maestros a mí me ponían de ejemplo, mis compañeros no me querían, a mí me hacían bullying por ser la estrellita del salón, Ok. ¿no? Y de que mis maestros, Jenny esto, y Jenny tú dinos qué es lo que Ya. experimentas ahí en la Ok. radio, ¿no? O cómo te va con tu negocio cuando era un Ya, tema me imagino. de Ya. emprendimiento. Entonces, yo caía gorda en el salón todo el tiempo. Si hablaba, me volteaban la cara. De A mi ay, graduación no me invitaron, con decirte. ¿cómo? ¿Tus propios compañeros? Uy, qué fuerte. Sí, o sea, me decían, o sea, y yo trataba de llevarme bien con todo el mundo, pero era ese tema de vas muy Guau. rápido, te quieres comer al mundo y a Claro. la gente no Oy le gusta. Oye, fíjate, y es que sí, a tu corta edad tú ya ibas muy, muy rápido, 23 años, ¿no? Más o menos. Hoy día, Jenny, digo, igual no para saltarme, pero terminas la universidad y ¿hacia dónde te empiezas a dirigir? ¿Qué es lo que dices, voy a hacer esto, me dirijo hacia acá? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí empieza, pues ya empiezo a cerrar ese ciclo universitario, el negocio lo cierro en algún punto por temas Okey. ya personales, hay un problema familiar, nos tenemos que mover de ciudad, pero yo me quedo por terminar la escuela, entonces Ujú. en ese lapso que yo me quedo, me separo por primera vez de mis papás, me enamoro con la persona que no me casé, Okey. estaba trabajando yo también en Arroba FM, ya, ahí ya iba a la tercera estación de radio, donde ya me pagaban, desde Okey. Maxi Radio en Radio Sinaloa fue prácticas, después llego así, hasta que ya tenía yo un sueldo en la Ya, radio, ¿no? okey. Este, pasa que se van mis papás de aquí, fallece mi abuela materna, fue un proceso muy duro, caigo en depresión, sin mis papás, me enamoro de esta persona, construimos una relación bonita, él se va a vivir a Mazatlán por temas de trabajo y me dice, vámonos a Mazatlán, porque mi Ujú. sueño era, bueno, yo me quiero casar en la playa, entonces, Okey. si algún día pasa, así va a ser. Me voy Okey. para allá, mis papás regresan y se van también a Mazatlán. Entonces te voy a hacer un pequeño resumen de todo, cómo fue todo esto. Sí. Yo dejo todo en Culiacán, todo lo que había construido por querer Ya, volar, claro. yo lo dejo, me voy con una maleta cargada de sueños y a ver qué tiene Mazatlán para mí, donde nadie me conocía, Okey. donde empezamos desde cero, donde la situación económica de mi familia ya había cambiado y donde pues yo a como pude terminé de pagar mi universidad, Ujú. cuando pues yo me imaginaba que no iba a ser así, pero pasó, ¿no? Okey. Entonces me voy con esta persona también se va para allá, empieza todo el rollo, me da anillo, no nos casamos, y en esa etapa de nuestra relación en fractura, ya había pasado por 2 accidentes automovilísticos. Tú. Sí, Okey. la pandemia,
2 accidentes que, o sea, yo me voy a Mazatlán y te digo, me voy también con las mismas ganas de comerme al mundo, pero nomás con la maleta, pues. Entonces, yo nomás les dije a mis papás cuando íbamos en la mudanza que todo lo que yo nunca había podido hacer en Culiacán, yo lo iba a lograr allá. Que los bazares de emprendedoras y esas cosas siempre lo quise hacer, pero no sabía cómo. Claro, sí. Entonces, yo soñando, delirando, pues yo me voy con esa idea y mis papás, no, pues allá te buscas un trabajo en la radio, de lo tuyo, bla, bla, bla. Claro que llego y busco, no hay puertas, no hay oportunidades. Voy con todo el tema personal de la pareja, de la boda, otra etapa de mi vida. Y bueno, ya cuando pongo pie sobre la tierra, pues esta persona se empieza como que pasan los procesos más duros de mi vida, que me accidento 2 veces, una en un autobús, la misma carretera 2 veces, una de ida, otra de regreso. La primera íbamos mi expareja y yo, el accidente tuvo un accidente con otro autobús, terminamos en una clínica de Tepic, Nayarit, porque fue la carretera Tepic-Guadalajara. Yo estoy golpeada a la mitad de mi cara, no se me nota, pero yo lo sé, pues, que tengo aquí, pues, un golpe que quedó, la mitad de mi cara así. En esa etapa, pues, yo me voy de aquí, pero yo dejé trabajo en Culiacán, acababa de firmar con Sinaloa Joven, que era un proyecto del ISJU, para hacer la imagen y la conductora de un programa que tenían en Facebook. Y dejaste eso. Pues me voy a surtir lo del negocio a Guadalajara, me accidento y pues ya no puedo regresar a trabajar. Híjole. Entonces, accidentada con la cara deforme, ¿no? Otro proceso duro. Y yo en esa cama del hospital, yo pues veía la puerta de la clínica y decía, 2 opciones, te levantas como llegaste o te levantas y te comes al mundo más fuerte que la primera vez que lo hiciste, ¿no? Y reniego con Dios y ya te imaginarás. Y es que fíjate, luego esas señales a veces es difícil que las veamos, pero 2 veces te decían, aquí no es. Sí, 2 veces. ¿No? Llega otra vez al año, otro accidente, veníamos de la Ciudad de México y Tepic, Guadalajara, ¡pum! Un carro nos saca de la carretera a mi familia y a mí. Una volcadura, 4 vueltas. Terrible, termino en el mismo hospital. Entonces ahí fue para mí un shock muy grande. Entonces yo dije, entiendo que tienes un propósito conmigo. Ya. Y renegué, ¿no? Renegué a Dios y a mi fe y a todo, pero dije, órale, aquí estoy. Otra vez me diste la oportunidad, entonces voy a darle ahora sí, voy a vivir intensamente todos los días que tengo. En los 2 accidentes estuvo mi expareja, después viene la pandemia, otro obstáculo. Muy fuerte, sí. Y en ese ínter empieza el tema de los bazares, que eso fue mucho de lo que a mí me tiene ahorita en redes sociales, como con todo el boom, porque empiezo a hacer ese proyecto en Mazatlán, que no conocía a nadie. Te digo, yo iba con planes de me caso y tengo una vida ordinaria, tranquila, normal, pero Pero la vida te tenía otros planes. Sí, otros planes. Él se va de mi vida porque te digo, pasamos momentos muy duros y yo creo que en esos momentos tú conoces quiénes realmente están contigo, ¿no? Y que no es de dientes para afuera, es realmente estoy contigo, ¿no? De acuerdo. Y ya sabes, cuando te vas a casar lo que te preguntan es hasta en la vida y en la muerte, sí, ¿no? Entonces, así es. Hasta donde tope. Y ahí yo me di cuenta que pues no pudo resistir, está bien. Hay personas que ya no les toca estar en toda tu película completa. Dijo, ya no quiero un tercer accidente. Sí, ya, dijo, me dijo que que yo tenía mala suerte, o sea, imagínate, me culpó de todo, ¿no? Y yo, está bien, no pasa nada. ¿Y te regresas a Culiacán? Iba y venía. Mis papás allá hicieron vida también, logramos estar allá buen rato, 3 años junto con mi familia. Viví en total 4 años en Mazatlán, el último año ya independiente yo sola, porque otra vez llega la radio y en ese momento The Gross Bazaar, que es mi proyecto de emprendedoras, estaba en su mejor momento. Hice las locuras que yo nunca pensé hacer, organizar eventos allá, mover masas. Sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Por ahí conocí a mi socia en una... Pues no casualidad, a mí me invitan como a una venta de garage allá en Mazatlán, unas chavas que empecé como a hacer amistad con ellas y ahí conozco a mi socia. Yo me doy cuenta que ese evento promovía el tema de la moda sustentable, pero me quedaba de ver. No vendimos nada, yo iba con 100 pesos que me había prestado mi mamá. O sea, imagínate, de venir de emprender, de saber manejar dinero, de yo trabajar. En ese momento de mi vida yo me fui sin nada. O sea, mi mamá me prestó 100 pesos y con los 100 pesos empezó el proyecto que
A mí me dio dinero, me dio plataforma, contactos. Porque todo. tenía las ganas. Sí. O sea, no tenías, es lo que nos pasa a muchos emprendedores. Luego, no tenemos dinero, pero tenemos unas ganas y buscamos la forma de cómo si. No es fácil. Sí, no es No es fácil. fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero con las ganas puedes lograr muchísimas cosas. Sí, Y fíjate, y tienes éxito allá con el tema de los bazares en Mazatlán. Y llega el momento en que, o cuándo es el momento en que dices, no, ya me regreso a Culiacán, porque entiendo que allá conoces, ahorita lo platicaste, a tu socia, que es con la que actualmente sí, traes actualmente negocio. tenemos el proyecto de Cross Bazar. Ajá, Pues el proyecto en sí es crear eventos, bazares, pero hemos hecho también cursos para las emprendedoras. Hemos creado ha pasado por diferentes etapas el proyecto, colaboraciones importantes con marcas ancla importantes localmente. ok. También hemos tenido como la oportunidad, bueno, yo de ahí, del bazar, empecé a hacer temas de servicios freelance, de marketing digital, porque en Claro, la pandemia, que también me dio COVID, también le dio a mis papás, o sea, fue un caos, yo me puse a estudiar marketing digital en línea, ok. entré a trabajar a un colegio muy importante de Mazatlán, de Grupo ARE, como community manager, y ahí crecí en él. Yo fui una agencia el año de la pandemia para un colegio, Ajá. entonces bueno, fue ahí un rollote, entonces eso me dio experiencia, contactos nuevamente, Y, hago el bazar y bueno. oye, y que actualmente ya tienes algo, o sea, a partir de ahí dices, tienes ya algunos años que has desarrollado la parte de generar campañas de marketing Sí, digital. sí, ahí ¿No? fue donde las redes llegaron a mi vida, porque el proyecto del bazar empezó con una página de Instagram. Primero con 100 pesos, si no, nunca hubiera conocido a mi socia, Ujú. y después con una página de Instagram, que de ahí parte todo, de empezar en la cochera de un CrossFit a hacer 10 amigas vendiendo su closet, luego 20, luego 30, y luego se empezó a correr la voz. Ok, Ni siquiera estábamos en la zona turística de Mazatlán, estábamos en una colonia de Mazatlán. Eso nos lleva a ponernos en el foco de las chavas de la edad, y entonces empezamos a gestionar. Yo aprovecho todos mis contactos de la radio y desde Culiacán gestiono permisos en ayuntamiento para los parques de Mazatlán. ok. Y ya después, incluso creo que vi una imagen ahora que viste la plática en el TEC, tuviste oportunidad de tener el bazar, pero en el malecón, ¿verdad? En un parque que se llama Ciudades Hermanas. Es la Ok. primera vez que nosotras fuimos las pioneras de ese Ok. parque, tomarlo. Ese parque ni siquiera pertenecía al municipio, era zona federal, Ok. perdón, estatal, pues, pero no pertenecía al Ah, ok. municipio. Cuando sale el exgobernador de aquí de Sinaloa, cuando sale él, nos dan ese permiso. Ya. ok. Gracias a que tocamos puertas, metimos una carta al ISCU. Yo aproveché todos mis contactos. ¿Y que hoy día lo sigues Sí, aprovechando? claro. Hoy día, platícanos, Jenny, un poquito de hoy día lo que estás haciendo. Platícanos. Hoy en día, pues decidí crecer mi marca personal. Tengo también varios años con mi agencia de marketing, Ujú. que a la par del bazar, mis primeros clientes fueron mis emprendedoras de la comunidad. Me salgo del colegio, en Mazatlán ya me tocó abrir antros, restaurantes. Estuve en muchos giros allá y mi Ok. agencia se dio a conocer allá. Ok. Entonces yo me regreso cuando Tu hago. agencia se llama Hoy en día se llama 11 Labs. 11 Labs. Así la Sí. encontramos en redes. En redes, Ok. ajá. Ha pasado también ahí por etapas de cambios de nombre y demás. Entonces hago eso, pero bien chistoso, porque de hacer bazares en un parque de Mazatlán, hice mi primer congreso con unas clientas arquitectas de allá de Mazatlán. Hice un Ajá. congreso de arquitectos el año pasado. Ok. Y luego de ahí me surgió otro proyecto en el que empiezo a trabajar este año full time, Ok. donde hago workshops para un arquitecto de talla internacional argentino. Workshops. Workshops. Ok. Sí, él trae un workshop de IA aplicada a la arquitectura, Wow. lo conozco en el congreso, hacemos ahí alianzas, y este año pues lo cerré haciendo eventos, hasta uno en Madrid sin tener contactos. Oye, fíjate, no quiero que se nos vaya la oportunidad de que platiques eso, que lo platicamos un poquito detrás de Sí. cámaras. ¿Cómo estuvo esa parte de Fíjate ese que proyecto? te digo, eso es lo que venía haciendo actualmente, y a la par de todo eso, volvemos al principio, Jenny multifacética, Ujú. queriendo hacer todo. Crece mi marca personal, me empiezan a invitar al tema de talleres, conferencias, contar mi historia, bla, bla, bla.
Entro a Canacintra este año como capacitadora. Okay. Sí, te he visto, sí. Fue otro escalón. Empiezo con el tema de hago un taller, diseño un taller que se llama Taller de Reels. Entonces, a la par que yo hacía eventos y que yo decía, la agencia ya está escalando de solamente hacer marketing, dejo de manejar redes sociales, me enfoco en algunos servicios. Uno de ellos fue eventos corporativos. Porque toda la experiencia del bazar me ayudó a hacer un congreso. Y todo ese congreso me ayudó a hacer workshops, ¿no? Entonces, hice una gira en toda la República para ese arquitecto. Entonces, cuando hacemos esa gira, sale la oportunidad de este año háganme un evento en Madrid. Entonces, cuando te llegan oportunidades como esas, pues tú dices, ¿en qué momento pasó toda la película, no? Claro. O sea, ¿en qué momento llegamos a esta temporada en la que de estar aquí y tener como muchas oportunidades de saber cuál iba a ser el propósito del rumbo de mi vida? Descubro que tengo ese talento, le doy con todo al proyecto, me caso con la marca y digo, wow, me convierten en su directora creativa. Empiezo a hacer un balance entre Jenny, mi marca personal, porque las redes me exigen también. Eso es un tema importante. Entonces, me doy cuenta que emprendo en el mundo digital. Yo soy referente en la radio mucho tiempo, en temas de comunicación, en temas de apoyar el empoderamiento femenino, por el bazar, bla, bla, bla. Empiezo a tener como renombre, luego llegan otras personas y proyectos. Estoy como en el punto de boom, ¿no? Sí, así, mira, el ego. El ego de repente que te quiere engañar y nublar, ¿no? Entonces, todo estaba wow, maravilloso. Cuando, pum, una semana antes de irnos a Madrid, a mí me sacan del proyecto y entonces vuelvo a caer como tenía mucho tiempo que no caía, a llorar y decir, esto del emprendimiento ya no es para mí. Pero te sacaron a la mala. A la mala, sí, o sea, porque no fue las versiones... O sea, no fue un tenis, no puede, sino es un Jenny lo hago a un lado para... Simplemente yo generar hubo más versiones ahí medio raras, pero pues yo hice el evento, eso, y gané muchas cosas, gané oportunidades y puertas abiertas. Y contactos. Claro, entonces yo me siento tranquila que por lo menos al evento que fueron a realizar, pues yo ya había hecho todo mi trabajo. Me pagaron, afortunadamente. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. Y ya cerrábamos, de hecho, precisamente hoy, este fin de semana, cierran Ciudad de México con la gira de este arquitecto. Era como traer a Luis Miguel, literalmente. Pero fíjate, lo hablamos fuera de cámaras. Eso, el que te hayan bajado, ¿te hizo llegar por ahí algún tema en el TEC de Monterrey? Sí, claro, porque yo tenía una agenda comprometida con este proyecto, entonces cuando ellos mueven mi agenda, a mí me duele, no solamente el hecho de que me hayan sacado el proyecto, a mí me duele que por tanto tiempo yo apostándole a los sueños de otras personas, descuidé los sueños que tiene Jenny. Entonces, ese fue el golpe de realidad más duro cuando yo dije, yo ya estoy construyendo mi marca personal. Entonces, sí, está bien padre trabajar detrás de cámaras y no me arrepiento, fue una experiencia maravillosa y lo seguiré haciendo con todas las personas que quieran acercarse a 11 Labs para que hagamos sus eventos. Claro. Pero ya tengo un equipo, pues entonces... En ese momento, claro, en ese momento yo dije, tiro la toalla, me siento otra vez en la lona, me sentí humillada, traicionada, ofendida y demás, pero volteé a ver a Jenny Cristerna y entonces suena el teléfono y empiezan a agendarme a TEC, Canacintra otra vez, o sea, entonces recuerdo que Jenny tiene una agenda y sueños. Y a través de ahí es como, ¿sí? Te conozco y si no, no hubieras llegado aquí al podcast. Cambio las fechas y digo, ya no me voy porque yo me iba, mi primera vez en Europa, yo me iba de vacaciones después del evento, entonces cambio todo, canceló mis planes, mi itinerario de viaje, me dolió mucho, obviamente, pero dije, bueno, esta no es. Y el punto que yo iba es, todos estos cambios y que ahora estás aquí con nosotros, seguramente de aquí alguien te va a ver y va a salir algo, te lo aseguro, son caminos diferentes. Jenny, casi ya acabamos, pero la verdad es que no me quiero ir, tenemos, siempre al final hacemos unas preguntas de remate. Te las quiero preguntar, ¿va? Va la primera. Primera pregunta, ¿qué consejo tú le das a toda aquella persona que quiere emprender un negocio? Lo que yo les puedo decir, que es una frase que he compuesto en todo este camino, primero es que tengas mucha resiliencia. Cuando nos enfrentamos a emprender, te vas a enfrentar primero a problemas así.
pero conforme pasa el tiempo, tus problemas van a crecer. De acuerdo. Y de ti depende de cómo reacciones a eso, va a depender todo tu camino, ¿no? O las puertas o oportunidades que van a llegar después. Yo he sido muy resiliente, de hecho hasta me lo tatué para que no se me olvidara. Ese es el primer consejo, trabaja tu resiliencia, tu fortaleza, quién tú eres, y persiste, resiste y persevera hasta que lo logres. Claro. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Así, lo dijo Walt Disney. Exacto, fíjate qué padre, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y es cierto, la resiliencia juega un papel bien vital, bien importante en el emprendedor. Jenny, va la segunda. Fíjate que la segunda ya la dividí en dos y eres la primera a la que te lo voy a hacer, Fíjate, dice, ¿te acuerdas de esa Jenny que empezamos a platicar de 5 años? La chiquita, la que su mamá le hacía las paletas y las vendía. Esa niña de 5 o 10 años, esa Jenny, si tuvieras oportunidad de verla, ¿qué le dirías? Que estoy plenamente orgullosa de ella. Wow. Que ha valido la pena todos esos momentos de oscuridad, de dolor y de no quedarse con las ganas de hacer algo. Porque lo que más me han criticado, y que obviamente las críticas nunca son tan importantes de alguien que no ha construido nada, ¿no? Pero han dolido porque obviamente en el correr y en el ser tan atrabancada en quiero volar y órale, si son 5 cosas las que puedo hacer al mismo tiempo, las vengo haciendo desde que tengo memoria. Yo le diría que qué bueno que no se quedó con las ganas de nada, porque yo creo que nunca, yo creo que lo que más te puedes arrepentir en la vida es de nunca haberlo intentado. Entonces, hemos trabajado muy bien esa parte. Fíjate, y ahora esa misma pregunta es, imagínate a la Jenny en 20 años, ¿qué consejo tú le pedirías? Que respire, que un día a la vez, aunque cueste trabajo, porque seguramente en ese momento habrá otras responsabilidades y otras oportunidades, pero siento que me la imagino y la visualizo como una mujer con bastantes responsabilidades. Estoy segurísima que no se va a quedar quieta, ¿no? Con una familia, con un esposo maravilloso, espectacular. Claro que me lo imagino y lo visualizo. Qué padre. Viajando por el mundo, probablemente. Y seguramente súper empoderada. Sí. Oye, y la última pregunta, fíjate. La última es, si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo titularías? ¿Cómo se llamaría el libro de Jenny? Te voy a dar una primicia que no lo he platicado en todos los podcasts. Bueno, sí he dicho, pero nunca he dicho el nombre. Estoy escribiendo un libro y se llamaría El que no sueña no emprende. El que no sueña no emprende. Qué chido. Ojalá que pronto, emprende. Si no es el 2026, será el 2027, pero se está materializando. Ahí va mi historia. Qué padre. Entonces, así se llama mi libro Pero es cierto. Todo un emprendimiento empieza de un sueño. Sí. Si no sueñas, no emprendes. Y cómo lo trabajas. Qué padre. En toda esa etapa de cuando sí te pega algo, cuando no, porque te casas con la idea del primer millón y no es cierto. No me hice millonaria vendiendo accesorios. Sí. No, todavía no, pero bueno, digo, para allá vas. Es que son pequeñas cositas y terminas haciendo a veces cosas. Dije yo, ¿cómo de vender paletas en la primaria? Uno termina haciendo eventos de talla internacional, ¿no? O sea, ¿cuándo te lo imaginas? De acuerdo. Jenny, muchísimas gracias. La verdad es que se nos fue bien rápido el tiempo. Muchas gracias. Estuvo bien padre, me la pasé muy a gusto. ¿Cómo te la pasaste? Me encantó. ¿Sí? Discúlpame que hablo un montón. No, ya pues sabes, de eso se trata. Yo te lo advertí desde que hablábamos. Yo te lo advertí. Oye, ¿algo más que se nos vaya, que quieras platicarnos, que quieras decirnos? Yo creo que traté de hacer un gran resumen de lo que ha sido esta aventura de mi vida, pero pues si algo necesitan de Jenny Cristerna y les puedo sumar o apoyar en sus proyectos, en sus sueños, ahí estoy, ¿no? ¿Te encuentran en redes sociales como? Jenny Cristerna, todas las plataformas, Instagram, TikTok y pues igual las redes sociales de mi agencia o mis proyectos están en mi perfil, ahí los pueden encontrar, pero de verdad, lo que tu audiencia necesite, ahí estoy para ayudarlos y empujarlos a que sí se puede. O sea, yo sé, sí, claro. Ya pasamos lo peor, sí se puede.
Oye, muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias. Y a todos ustedes estén pendientes del siguiente episodio. Y ya saben, si les gustó, píquenle al me gusta. Y si no están suscritos, píquenle a la campanita. Por hoy fue todo. Nos vemos. Saludos.